Son las 4 de la tarde aquí en Moscú. Eso quiere decir que son más o menos la 1 de la mañana en Pevek. Moscú y Pevek son dos ciudades dentro del mismo país. Un país tan grande que tiene 11 zonas horarias diferentes. Rusia es un país con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. El país más grande del mundo. El que le sigue, la segunda posición, sería nuestro querido Canadá, con casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Es decir que en Rusia casi que cabe 2 veces el tamaño de Canadá. Aquí cabe casi 2 veces el tamaño de los Estados Unidos. Cabe casi 2 veces el tamaño de China. En Rusia puede caber 6 veces el tamaño de la India, 9 veces el tamaño de México, 15 veces el tamaño de Colombia. Rusia es tan grande como el tamaño de los accesos peatonales de Moscú. Todo esto es para los peatones. Aquí cabrían literal 2 o 3 carriles para autos. Rusia tiene frontera con alrededor de 10 países diferentes. Tiene presencia en 2 continentes. Y hace unos años tenía presencia en 3 continentes. Pero porque Rusia es el país más grande del mundo. Y no solo eso, sino que tantos secretos y misterios esconde esta vasta tierra. Como todo en esta vida, siempre hay una razón de ser. Y parte de esa respuesta la encontramos aquí, en la linda ciudad de Moscú. Hace muchos años, por allá en el 1200, 1300 y péguele, había un imperio que controlaba un terreno gigantesco. Ese imperio se llamaba el Imperio de los Mongoles. Ese imperio de los mongoles eran unos nómadas agresivísimos, disfrazados pues de las tortugas ninja en unos caballos armados hasta los dientes. Tenían lanzas, tenían espadas, tenían escudos, tenían muchos objetos metálicos, objetos cortopunzantes. Y ese terreno que ellos controlaban venía desde las llanuras del este asiático hasta lo que conocemos hoy en día como la Europa oriental. La lógica del imperio mongol era algo muy sencillo, algo muy simple, algo muy parecido como una mafia. Era simplemente ir a los pueblos más débiles y cobrar un impuesto por todas sus actividades comerciales, o los encendían a lanza. Y si usted era un comerciante y se negaba a pagar dicho impuesto, le quitaban la cabeza y se la dejaban colgando en una lanza como recordatorio para sus vecinos, para que a ellos no se les olvidara la cuota. Algo muy sutil, algo muy mongol. Ahí estaban sonando las campanas del famosísimo Kremlin, el fuerte más grande de toda Europa y el más viejo en Rusia. Detrás de esas paredes hay 4 catedrales y 5 palacios. En su recorrido por las llanuras de Asia, el Imperio Mongol llegó a controlar muchísimos pueblos. Y en esa trayectoria un día se encontraron con un pueblito bastante especial porque ellos tenían un dialecto que nadie entendía, que nadie conocía. Un dialecto que ellos aún no habían escuchado antes. Y este pueblo se llamaba el pueblo de los eslavos. Hey, bloggers. El problema es que los eslavos no tenían solo un idioma. Ellos eran un grupo de mucha gente que más o menos abarcaba 20 idiomas diferentes entre ellos. Y uno de esos idiomas se volvió el más popular entre los eslavos, que es hoy en día conocido como el ruso. Un idioma tan difícil que ni los mismos rusos entienden. Привет. Привет. Я хочу пить водку с тобой. Конечно. Vamos. Vamos. Vamos a beber. Esta rusa terminó hablando más español que yo. Los eslavos eran muy populares porque ellos eran unos duros produciendo y vendiendo pieles. Las pieles en esa época era un producto bastante popular, bastante costoso. Y es que en esa época no había calefacción. Los mongoles ya controlaban a los eslavos. Y como la piel era un producto tan popular, tan bien vendido, obviamente los mongoles estaban felices de la vida con los impuestos o los taxes que le pagaban los eslavos a los mongoles. Estaban encantados. Oiga, los eslavos sí que nos han sabido producir dinero. Todo iba muy bien para los mongoles, pues ya que la piel en esa época era lo último en guarachas. Pero poco sospechaban los mongoles que allá arriba en Aquenalto hay un palo de mamoncillo. Pero poco sospechaban los mongoles que más arriba, cerca de las montañas, había otro grupito de eslavos, un poco más aventureros, un poco más curiosos, un poco más extremos. Ellos eran unos eslavos que ya habían recorrido bastantes lugares en Europa. Habían aprendido técnicas de producción de pieles mucho más efectivas, técnicas de agricultura mucho más avanzadas. Pero lo más importante, ellos habían traído a su tierra un desarrollo tecnológico
bastante interesante. Ese desarrollo tecnológico era la pólvora y con ella las armas de fuego. Esa tierra donde estaba ubicado ese específico grupo de eslavos es exactamente la misma tierra por la cual estamos caminando en el video de hoy, lo que hoy en día conocemos como la gran ciudad de Moscú. Entonces los mongoles, como venían confiados, dijeron: no, pues vamos arriba entonces, vamos a ver de qué están hechos esos manes. Y comenzó así la batalla. Cuando llegan estos mongoles así disfrazados pues de tortugas ninja, en esos caballos con esas espadas y sus escudos, y vienen aquí a Moscú a ver de qué estaban hechos los eslavos, no se esperaban que estos eslavos iban a salirle con semejantes escopetas, con semejantes armas de fuego, y los encendieron a plomo. Uno por uno se los fueron bajando a punta de balín, de pólvora. Fatality. Ese fue sin duda alguna un gran triunfo para los eslavos. Ahí se dieron cuenta: oiga, es como bacano, está como chévere eso de no dejarse de nadie. Está como chévere eso de que si alguien viene a jodernos la vida, lo encendemos a plomo y lo mandamos para la casa. Me gusta. ¿Qué tal sería si también nosotros empezamos a visitar algunos pueblos y les decimos, pues, cuántos pares son 3 moscas? ¿Qué tal si en vez de que esperemos a que nos invadan, vamos nosotros también a recorrer algunas tierras a ver qué hay por ahí? Me gusta eso de expandirme. Estos señores con esas corbatas, esos sombreros, uff, no, hermano. Y es que está haciendo un calor. Los eslavos ya no tenían miedo. Habían conocido sus primeras victorias. Tenían las armas, tenían la tecnología y sobre todo tenían la piel, el cuero, el espíritu, la mente para resistir cualquier tipo de clima. El clima cálido, como los días de verano que están haciendo aquí hoy en día en la ciudad de Moscú. Y los climas más fríos que le permitieron a esta gente entonces comenzar a explorar el noreste del continente asiático. Ustedes saben, toda esa tierra que se conoce como Siberia, donde están las ciudades más frías del planeta, que es tan frío que ni siquiera va la abuela por allá, que ni siquiera va la más fiera de las babushkas. Para allá se fueron los eslavos. Esa tierra se ve que es bastante hostil y peligrosa. Me parece buena idea que vayamos. Oh, sorpresa para los eslavos, que por allá arriba encontraron mucha más vida salvaje. Mucha más vida salvaje significa muchos más animales. Más animales significa más pieles. Más pieles, más dinero, más pólvora, más armas, más ejército. Y en ese recorrido iban encontrando muchísimos otros pueblos. Por allá arriba donde no llega nadie. Y ellos simplemente iban caminando, iban diciendo: ¿a ustedes les gustaría ser parte de nosotros? ¿Les gustaría que nos juntáramos en algo que estamos creando aquí que se llama Rusia? Pues usted verá, vea todo el armamento que tenemos y usted decide. Y esos pueblos decían simplemente: yo ni siquiera sé en dónde estoy, ni siquiera sé en qué parte del mundo estamos. A mí qué me importa ser parte de algo llamado Rusia o lo que sea, hágale. Para esos pueblos era mucho más fácil simplemente decir que sí, ahora nos llamamos Rusia, que agarrarse a escobazos con unos desconocidos. Y así sucesivamente se iban juntando con muchos pueblos que iban encontrando en el camino. Muchos de esos pueblos que se unieron hoy en día guardan todavía su cultura, guardan su idioma. En Rusia se dice que hay alrededor de 100 idiomas diferentes y cada lengua trae su cultura, trae su propia gente, trae sus propios rasgos físicos, trae sus propias religiones, sus propias creencias, su gastronomía, sus trajes y su música. Por eso, en la actualidad, no es raro ver que un ruso luzca así, pero tampoco es raro ver un ruso que luzca así, o así, o así, o así. Oiga, ya los eslavos habían llegado hasta lo más profundo de Asia, hasta lo más noreste del continente, y tanto así que siguieron su recorrido y llegaron hasta Alaska. Atravesaron el estrecho de Bering. Alaska fue de los rusos por muchos años hasta que Estados Unidos se la compró en 1867. Es por eso que les digo al principio de este video, Rusia estuvo presente en 3 continentes, hoy en Europa y Asia, pero también estuvo en Norteamérica. Rusia solita podría ser un solo continente. Inclusive los rusos llegaron a tener un poco de lo que hoy en día es Yukon en Canadá. ¿Ustedes se imaginan? Esos eslavos no tenían freno. En este momento estaríamos tal vez usted y yo aquí hablando en ruso, si hubieran continuado todo a lo largo de América hasta la Patagonia. Si Estados Unidos no hubiera comprado a Alaska, Canadá muy probablemente hubiera sido solamente la continuación de Rusia. ¿Ustedes se imaginan esa vaina? Me hubiera tocado aprender ruso para poder migrar para Quebec. Hoy en día en el estrecho de Bering hay 2 islas así en toda la mitad. Se llaman las islas de Diomedi o Diomedo, Diomede, es que no sé pronunciarla bien, pero se escribe así y me hace pensar en una sola persona. Son 2 islas, así en toda la mitad. Y una de ellas pertenece a Rusia, mientras que la otra pertenece a los Estados Unidos. Así que podemos decir con certeza absoluta
porque una de las fronteras de Rusia está en Norteamérica, el resto repartidas entre Asia y Europa. Estados Unidos y Rusia, a pesar de que están tan lejos en el mapa, esa frontera entre isla y isla hay solamente 2 kilómetros de diferencia, pero es una frontera muy pequeña entre dos países tan diferentes, inclusive con muchas rivalidades. ¡Qué vaina más curiosa! Pero ¿por qué los Estados Unidos decide comprar Alaska? ¿Para mantener una frontera con los rusos? ¿Para tal vez impedir una posible invasión? ¿Una posible guerra? ¿Que se metan por allá y nos invadan y nos conquisten a todos en Norteamérica? ¿Con fines comerciales tal vez? El imperio mongol caía a pedacitos. La dinastía china tomaba control del territorio mongol en China. Y los rusos también se independizaban. Y se independizaban ganando a su paso mucho más territorio. Y eso lo vemos inclusive hoy en día en los tiempos más modernos. En Rusia, los alemanes fueron finalmente vencidos. En este territorio se acabó la Segunda Guerra Mundial. Gran parte gracias a la participación de Stalin, un héroe querido por muchos y odiado por otros. Un señor al cual se le debe muchísimas de estas obras maestras de la arquitectura comunista, de la arquitectura de la Unión Soviética que están regadas a todo lo largo del país. Un señor que seguramente cometió muchas barbaries, pero que dejó su huella aquí en la humanidad, eso no hay duda. Por eso no se pierda los próximos videos de esta saga de Rusia, porque esto hasta ahorita comienza. Por esa razón, los veteranos de guerra en este país son una figura, un ídolo, un ícono muy respetado por el pueblo ruso. Porque ellos saben que fue gracias a los soldados que se fueron a esa guerra que Rusia no cayó en manos del fascismo, que Rusia logró poner un aporte muy importante para vencer a Adolfo Hitler. Porque durante esa Segunda Guerra, cuando llegaron los nazis, si Moscú hubiera sido derrotada, en este momento tal vez ni siquiera habría Rusia y la historia de la humanidad hubiera sido completamente diferente. Siendo Rusia un país tan grande, solo faltaba tomarse a la capital. Más de la mitad de los muertos que hubo durante esa guerra era gente rusa. ¿Usted sabe cuántos muertos hubo en la Segunda Guerra Mundial? Alrededor de 50 millones de personas, de los cuales más de la mitad pertenecían a este pueblo. Por eso la gente aquí se toma esa parte de la historia muy en serio y se ve en todas partes de la ciudad. En Moscú tenemos recordatorios constantes del poder que tiene el ejército y la importancia de las fuerzas armadas de este país. Y aquí delante de nosotros está la famosísima Catedral de San Basilio, construida por un tipo que se llama o se hace conocer como Iván el Terrible. ¿Qué hiciste, Iván, para que te llamaran así? Nomás esta catedral tiene 5 veces más años de lo que tiene Canadá. Bueno, unas 4 veces más. Y lo curioso de esta catedral no es de que sea una catedral, simplemente un monumento religioso para que la gente venga a misa y confiese sus pecados, no señor. Es un monumento de guerra por las conquistas que tuvieron en el centro de Rusia por allá en el año 1500. Una iglesia como monumento de guerra. Curioso, bastante curioso. Uno de los mitos de por qué Iván el Terrible era tan terrible es que el tipo volvió ciego al arquitecto de la catedral. A propósito, le hizo perder la vista. Un italiano es el arquitecto de este lugar. Y lo volvió ciego, le hizo perder la vista a propósito para que no pudiera en ningún otro lugar construir algo similar a esta catedral. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Solo el viejo Iván lo sabe. En Moscú tenemos recordatorios constantes del poder que tiene el ejército y la importancia de las fuerzas armadas de este país. Y eso muchas veces a nosotros nos tiene sin cuidado. Pero cuando usted vio tan de cerca y sus abuelos le cuentan que casi desaparecemos del mapa por culpa de un señor que tenía un bigote chistoso, ahí usted ya se lo toma más en serio. Cuando seguramente su abuelo o alguien muy cercano a su familia murió por la libertad de su propio pueblo. A ella uno se lo toma más en serio. La fuerza que tiene el pueblo ruso lo vamos a ver también en tiempos aún más recientes, como lo que fue la Unión Soviética, donde los soviéticos heredaron de sus ancestros el poder de abarcar territorios de expansión tan grandes que cuando se acabó la Unión Soviética, en sus rastros dejaron la formación de varios países independientes, como lo que es hoy en día Ucrania, Lituania, Estonia, entre otros. Y a pesar que durante la Unión Soviética la religión era un tema que estaba bastante restringido, Rusia en su mayoría es un país de ortodoxos. Pero así como tiene múltiples idiomas, también tiene múltiples religiones.
No puede ser un país tan masivo y tan grande con una sola religión. Este también es un país de católicos, también es un país de musulmanes, también es un país de budistas, también es un país de judíos. Si Rusia fuera un continente, sería un continente con alrededor de 80 países diferentes. Más países de lo que tiene Suramérica. Cada país con su idioma, con sus ídolos de guerra, con sus historias, con sus banderas, con sus himnos. Entonces ya vemos que Rusia es un país gigante. Ya vemos que lo que fue la Unión Soviética era una vaina gigantesca. Y es que eso lo tiene el ruso en la sangre. Eso no es al azar. El hecho de pensar en grande, el hecho de tener método y siempre querer conquistar el perfeccionismo. Por eso los rusos tienen, si no, el mejor ballet del mundo, los mejores ajedrecistas y los mejores astronautas. Por esa misma razón, ellos llevaron al hombre al espacio y han aportado una increíble cantidad de desarrollos científicos para la humanidad. Por eso cuando hacen algo lo hacen monumental, grande y majestuoso, como las elegantes calles de la ciudad de Moscú, como las estaciones de metro y su arquitectura. Pero el perfeccionismo es algo extremo, tanto para lo bueno como para lo malo. Los rusos conocen la magnificencia, pero ellos también conocen muy bien a la tragedia. O si no, que lo digan los rusos que vivieron en el tiempo de Joseph Stalin y su plan purga del terror. Es que los videos que se vienen... Y por eso es que hoy me paro aquí en este emblemático lugar, para decirles que hoy tuve la fortuna de conocer Moscú. ¡Qué ciudad tan linda! Pero jamás podría decir que conozco entonces Rusia. Tomaría toda una vida conocerla. Y mientras el hombre sigue, como los rusos, con su carrera de conquistar el espacio y las estrellas, habemos otros por aquí como yo, que simplemente nos preguntamos qué habrá más allá de la frontera. Con que conozca uno un país, pero bien conocido, ya con eso yo me voy contento. Pero creo que ese país no va a ser Rusia. Está bien complicada la tarea. Me tomaría absolutamente toda la vida poder recorrerlo entero. Yo vine a Rusia porque me parecía misteriosa, porque tenía intriga. Y me voy de aquí en unos días con aún más intriga y aún más misterios en mi cabeza de saber qué es lo que hay más para allá. Qué cosa tan impresionante de país tan grande. Pero trataremos de descubrir algunas de sus historias. Tengo algunos temas y algunos lugares muy importantes que quiero presentarles. Espero que les haya gustado este primer video en este paso histórico de la tierra de la perestroika. In Russian, grandmother is babushka. Saludes a la babushka. Chaolin.